Nadie la aplaudía. Nadie siquiera se daba cuenta. Pero cada noche, cuando las luces del restaurante se apagaban y las mesas quedaban vacías, Valeria transformaba el suelo manchado de vino y migas en su escenario secreto. Allí, donde otros veían solo rutina y cansancio, ella veía un refugio. Y bailaba. Había pasado otro día largo en el restaurante Luna Norte, uno de los más refinados del Grupo Montero. Los clientes llegaban vestidos de gala, exigentes, arrogantes, a mí no muchas veces indiferentes. Las meseras sonreían por obligación. Valeria, sin embargo, lo hacía con sinceridad. Su sonrisa era su escudo. Nadie sabía que, detrás de esa mirada amable, había una joven que cargaba con una madre enferma, una hermana adolescente rebelde y una casa que amenazaba desmoronarse a cada lluvia. Esa noche, como siempre, fue la última en salir. Sus compañeros ya habían desaparecido, algunos sin despedirse. Sonia, la supervisora, ni siquiera le agradeció por limpiar también su estación. Valeria respiró hondo, recogió su mochila rota y caminó hacia la cocina. Allí, entre el aroma a grasa y lavandina, sacó sus viejos auriculares y los conectó al teléfono. En cuanto la música comenzó, sus ojos se cerraron. Su cuerpo, agotado, pareció despertar con cada nota. No era una coreografía ensayada. Eran movimientos suaves, improvisados, nacidos del alma. Sus pies descalzos se deslizaban por el suelo frío. Sus manos hablaban lo que su boca no se atrevía. Lo que Valeria no sabía era que esa noche alguien la observaba desde las sombras. En la esquina más discreta del salón, de pie junto a la puerta del fondo, Alejandro Montero, el joven CEO del grupo empresarial, había llegado sin previo aviso para supervisar personalmente uno de sus locales más emblemáticos. Nadie lo esperaba. Apenas cruzó la puerta trasera con su discreto abrigo oscuro, notó la música, se detuvo y la vio. Una joven de rostro delicado, uniforme sencillo y una tristeza que se evaporaba con cada paso. No era solo una empleada bailando. Era como si el mundo se suspendiera para ella. Alejandro no sabía su nombre, pero en esos minutos sintió que la conocía desde siempre. No baila para nadie, susurró para sí mismo. Baila porque es lo único que no le pueden quitar. Alejandro tenía 35 años, una fortuna inmensa y una vida llena de lujos que ya no le sabían a nada. Heredó la empresa joven, pero su pasado lo marcó. Había crecido en un orfanato, conocía el hambre y la soledad. Esa noche, esa chica, le recordó algo que había enterrado hace mucho. Cuando la música terminó, Valeria se quedó quieta, unos segundos, como despertando de un sueño. Se agachó, guardó sus cosas y salió sin mirar atrás. Alejandro permaneció oculto. No quiso que ella supiera que fue visto. No todavía. Esa noche, mientras conducía de regreso a su departamento, Alejandro no encendió la radio, solo pensaba en ella, en cómo alguien tan invisible podía tener tanta luz. Quería saber su nombre, su historia, pero no por curiosidad superficial. Había algo en su forma de moverse que tocó algo muy profundo en él, y en silencio decidió averiguarlo. Valeria, en cambio, llegó a casa exhausta. Su madre la esperaba despierta, tosiendo, sentada en el sillón. La saludó con un beso, preparó una infusión y revisó los remedios. Su hermana menor discutía por el celular en voz alta, sin preocuparse por nada. Era como si el mundo pesara solo sobre los hombros de Valeria. Pero esa noche, al cerrar la puerta de su cuarto, algo era distinto. Aunque no sabía por qué, su corazón latía más rápido, como si, por primera vez, alguien la hubiese visto realmente. Desde aquella noche, algo había cambiado en Alejandro Montero. El poderoso CEO, cuya agenda solía estar repleta de reuniones, inversiones y decisiones frías, no podía dejar de pensar en la joven del restaurante. La forma en que bailaba, no con técnica perfecta, sino con el corazón expuesto, como si cada paso hablara de heridas antiguas. Era como si ese baile hubiera abierto una grieta en su mundo blindado.
y por esa grieta entraba ahora una luz que no sabía que necesitaba. A la mañana siguiente, Alejandro llegó más temprano de lo habitual a la sede central del Grupo Montero. Se encerró en su oficina sin saludar a nadie y pidió a su asistente, Lara, que le trajera el listado completo de empleados del restaurante Luna Norte. ¿Busca algo en particular, señor Montero?, preguntó ella con cautela. Una respuesta, dijo él, sin apartar la vista de la ventana. O tal vez un nombre. Mientras Lara salía, Alejandro recordó su infancia, la humedad de las paredes del orfanato, los inviernos sin calefacción, las noches donde el hambre no lo dejaba. ¿Dormía? A veces se escapaba al patio y bailaba sin música, solo para olvidar que estaba solo. Ese recuerdo se había vuelto borroso con los años, hasta que esa mesera desconocida lo trajo de vuelta. Era como si ella hubiera bailado por él también. Valeria, ajena a todo eso, vivía su día como cualquier otro. Se despertó temprano, preparó el desayuno para su madre y su hermana, y salió al trabajo. Llevaba el uniforme en una bolsa para que no se arrugara, caminaba rápido para no perder el colectivo y apretaba los dientes cada vez que veía a parejas sonriendo en los cafés. En el restaurante, todo seguía igual. Sonia seguía siendo mandona. Las propinas seguían siendo injustas y los clientes seguían sin mirar a los ojos. Pero algo vibraba distinto en Valeria. Tal vez era el recuerdo de la noche anterior. Tal vez, sin saberlo, su alma había sido tocada. Mientras tanto, Lara regresó a la oficina de Alejandro con una carpeta gruesa. Aquí tiene, señor. Lista de empleados, turnos, historial, todo. Gracias, Lara. Esto queda entre nosotros. Por supuesto, Alejandro pasó hoja por hoja hasta dar con ella. Valeria Torres, 23 años, empleada desde hacía 3 años, sin antecedentes, sin faltas. En su ficha decía mesera, turno noche. Pero para él, eso no decía nada. Su mirada se detuvo en la foto del carnet, una imagen sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido. Era ella. Valeria, susurró. Por fin sé cómo te llamas. Esa tarde, Alejandro tomó una decisión inusual. Ordenó al departamento de comunicaciones que organizara un evento interno, una gala de talentos donde cualquier empleado pudiera mostrar lo que quisiera: música, canto, teatro, danza. Sería parte de una campaña de integración corporativa, algo que las empresas adoraban divulgar. Nadie sospechó su verdadera intención. Días después, en los pasillos del restaurante, Valeria vio un cartel que decía Gala Interna Montero. Demuestra tu talento. Inscripciones abiertas. Se quedó unos segundos mirando el afiche. Algo en su pecho se estremeció. ¿Te vas a anotar?, preguntó Mariana, otra mesera. Seguro lo gana alguien de administración. Ya sabemos cómo. ¿Funciona esto? No lo sé, respondió Valeria insegura. Vamos, ni lo pienses. ¿Tú? ¿Bailar? Te harían pedazos. Valeria bajó la mirada, fingiendo una sonrisa, pero esa noche, en casa, le contó a su hermana menor. ¿Y por qué no lo haces?, preguntó la niña, mientras le pintaba las uñas. Porque no soy buena. Mentira, yo te vi. Bailas como si el piso fuera tuyo. Tienes que hacerlo. Valeria rió, pero en sus ojos apareció un brillo que no estaba allí antes. Del otro lado de la ciudad, Alejandro revisaba cada detalle de la gala. Exigió que todos los departamentos recibieran el aviso. Quería que Valeria se sintiera impulsada. Quería verla bailar otra vez, pero ahora bajo la luz, no más en las sombras. 3 días después, Lara tocó la puerta de su oficina. «Señor, ya tenemos los primeros inscritos para la gala». «¿Y Valeria?» «Sí, se inscribió hoy al mediodía». Alejandro cerró los ojos, sonrió levemente. «Perfecto, todo está en marcha». La noticia de la gala se extendió por todos los rincones del Grupo Montero. Algunos empleados lo tomaban como una excusa para salir antes del trabajo, otros como una pérdida de tiempo. Pero para Valeria, aquel evento se había convertido en una tormenta interna.
Desde el momento en que escribió su nombre en la ficha de inscripción, algo dentro de ella no la dejaba en paz. Los días siguientes fueron un vaivén de dudas. En su habitación, ensayaba pasos frente al espejo rajado de su armario. En la cocina, marcaba ritmos con los pies mientras removía la sopa. En el colectivo, escuchaba la misma canción una y otra vez. Esa melodía que le daba fuerza. Esa que había sonado en su auricular la noche en que bailó sola en el restaurante. ¿Ya pensaste qué te vas a poner?, preguntó su hermana con entusiasmo infantil. No tengo nada especial, respondió Valeria con un dejo de tristeza. Entonces conviértelo en especial, dijo la niña. Mamá puede ayudarte a coser algo. A ti te queda todo lindo. La sonrisa de Valeria se mezcló con una punzada de nostalgia. Quería creer que algo bueno podía salir de todo eso, pero su realidad era otra. Tenía miedo. Miedo a hacer el ridículo. Miedo a que todos se rieran. Miedo a ser vista. En la sede central, Alejandro Montero revisaba cada detalle del evento sin revelar su motivación. Había solicitado que la gala tuviera una producción sencilla, pero elegante. No quería extravagancia. Quería autenticidad. Quería que Valeria se sintiera cómoda, no intimidada. El día llegó. La gala sería a las 6 de la tarde, en un pequeño auditorio del edificio principal. Valeria salió del restaurante una hora antes, nerviosa, con su vestido azul claro dentro de una bolsa plástica. Era el único que tenía desde su graduación, un modelo simple que su madre había ajustado la noche anterior. Lo llevaba como un escudo. No tenía maquillaje profesional ni zapatos de tacón caros. Solo tenía sus ganas y su corazón latiendo, como un tambor. Al llegar al auditorio, sintió que las piernas le temblaban. Había gente de todos los sectores. Algunos ensayaban canciones, otros contaban chistes. A su alrededor, los comentarios mordaces comenzaban a zumbar. «¿Esa no es la mesera del Luna Norte?», murmuró una joven de finanzas. «¿Ella va a bailar? Por favor, esto es un show, no una clase de zumba». Soltó otra entre risas. Valeria bajó la mirada, abrazando su bolsa. Sintió cómo su garganta se cerraba. Por un momento pensó en irse, salir corriendo, esconderse en algún baño y fingir que nunca había estado allí. Pero entonces escuchó su nombre. Participante número 8. Valeria Torres. Coreografía libre. El mundo se detuvo. Las luces del escenario se encendieron. Un técnico le hizo una seña. La música empezaba en 10 segundos. Ella caminó con pasos lentos, sintiendo que todo pesaba. Se ubicó en el centro del escenario. Respiró. Y cuando la música comenzó, algo en ella se transformó. No era la mesera. No era la chica pobre. No era la hermana mayor que cuidaba de todos. Allí, bajo aquella luz cálida, era solo ella. Sus brazos flotaban. Sus giros eran suaves pero firmes. Cada movimiento era una historia. Cada paso, una confesión. Los murmullos cesaron. El auditorio se hundió en un silencio denso, casi reverente. Alejandro la observaba desde la primera fila, con el corazón apretado. Había apostado por su instinto, pero lo que veía superaba cualquier expectativa. Valeria no estaba haciendo un número de baile. Estaba revelando su alma. Cuando terminó, el silencio duró 3 segundos más. Y luego estallaron los aplausos. No todos, no al unísono, pero suficientes para hacerla temblar. Valeria sonrió, incrédula, y apenas pudo hacer una reverencia antes de salir del escenario. En los pasillos se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Estaba sudando, temblando, pero se sentía viva. Como si, por primera vez en años, hubiera gritado sin palabras. Minutos después, una de las organizadoras se le acercó. «¿Valeria? Hay alguien que quiere hablar contigo», dijo señalando un pasillo lateral. «¿Quién?». No me dijo su nombre, solo pidió que vinieras. Valeria dudó, pero caminó hacia el pasillo. Al llegar, no había nadie.
solo un pequeño sobre blanco, pegado a la pared con cinta. Lo tomó. Lo abrió. Dentro había una nota escrita a mano. Bailas con el alma. No dejes que el ruido del mundo apague esa música. No había firma. No había explicación. Solo esas palabras. Valeria sintió que algo en su interior se acomodaba. Una certeza suave, como una caricia. No sabía quién le había dejado ese mensaje, pero sí sabía que alguien la había visto. Y esa vez no estaba sola. El video no tenía título llamativo ni efectos especiales. Solo mostraba a una joven bailando en un escenario modesto, bajo una luz cálida, frente a un público, que no sabía bien cómo reaccionar. Pero en cuestión de horas, ese video comenzó a moverse por los teléfonos del personal del Grupo Montero, luego por otras empresas asociadas. Y antes de que el sol saliera al día siguiente, ya circulaba por redes sociales con un comentario simple. No baila para impresionar. Baila para sanar. Valeria no sabía nada de eso. Esa noche, volvió a casa con el corazón agitado. Caminó por las calles como si flotara, sin sentir el peso de sus zapatos viejos ni la tensión habitual en los hombros. Cuando abrió la puerta, su hermana la abrazó gritando de emoción. «¡Te vi! Estás en todos lados, Valeria. Eres increíble. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tu video está viral. Alguien lo grabó y lo subió. Mira». Con el celular en la mano, la niña le mostró un clip de apenas 2 minutos. Allí estaba ella, bailando, vulnerable, real, y abajo cientos de comentarios. La mejor presentación, de la gala. Ella no actúa, ella siente. ¿Quién es esta chica? Necesitamos más de esto en el mundo. Valeria se quedó muda. Sentía alegría, sí, pero también una punzada de miedo. Nunca quiso ser vista de esa forma. Nunca pensó que una parte tan íntima de sí misma se compartiría con miles de personas. En otro punto de la ciudad, Alejandro Montero observaba el mismo video en la pantalla de su laptop. No lo había publicado con su nombre. Dio la orden de subirlo a la cuenta oficial de la empresa como un orgullo interno, sin mencionar detalles personales. Solo quería que el mundo la viera como él la había visto, una luz que no podía ser ignorada. Al día siguiente, cuando Valeria llegó al restaurante, las miradas fueron distintas. Algunas eran de respeto, otras de envidia. Sonia la llamó a la oficina. «Torres, felicidades. Tu presentación fue inesperada». «Gracias», dijo ella con timidez. «La sede central quiere hablar contigo. Mencionaron algo sobre una propuesta. No tengo los detalles». Valeria salió sin entender nada. ¿Una propuesta? ¿De qué tipo? ¿Había hecho algo mal? ¿Horas? Más tarde, recibió un correo en su celular. Era una invitación formal a una reunión en el edificio central del Grupo Montero. No había información clara, solo una hora, una fecha y una nota final. «Trae tus zapatos de baile». El corazón de Valeria se aceleró. Nunca había puesto un pie en esa sede elegante. Nunca había sido llamada a una reunión fuera de su puesto. Y mucho menos por algo que tuviera que ver con sus sueños. El día llegó. Se puso su vestido más formal, el mismo que había usado en su graduación, y se ató el cabello con una cinta azul que su madre le había regalado años atrás. Respiró hondo y subió al colectivo. Durante el trayecto, repasaba 1000 veces lo que podía decir o no decir. Cuando llegó al edificio, se sintió pequeña. La recepcionista la saludó con una sonrisa amable y la acompañó hasta un salón luminoso. Allí la esperaban 3 personas. Uno de ellos, para su sorpresa, era Alejandro Montero. «Bienvenida, Valeria», dijo él poniéndose de pie. «Gracias por venir». Ella se quedó inmóvil. Lo reconoció de inmediato. Lo había visto en revistas, en notas de la televisión. Jamás pensó que un hombre como él la llamaría por su nombre. «Yo no entiendo. ¿Qué hago aquí?» Alejandro sonrió, tranquilo. «Todos en esta empresa tenemos talentos. Algunos están a la vista, otros ocultos. Tú mostraste algo que va más allá de una habilidad técnica.
Mostraste verdad, y eso vale más que cualquier currículum. Valeria no sabía qué decir. Estaba abrumada. Queremos ofrecerte una beca completa, continuó él, para que puedas estudiar danza de forma profesional. Nosotros nos encargamos de los costos. A cambio, solo pedimos que sigas siendo tú. Las lágrimas le subieron a los ojos. ¿Era una broma? ¿Un truco? ¿Por qué yo?, preguntó casi sin voz. Porque el mundo necesita más personas que se atrevan a bailar incluso cuando nadie las mira. Nadie habló por un momento. La sala estaba llena de esa emoción difícil de nombrar, una mezcla de esperanza, incredulidad y gratitud. Valeria salió de allí con un documento en la mano y el alma en llamas. Afuera, la ciudad seguía con su ruido habitual, pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. La beca había sido firmada, los papeles estaban en orden y Valeria comenzaba una nueva etapa. Pero con cada paso que daba, también crecía una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Por qué Alejandro Montero? ¿Por qué él, entre todos, había decidido verla? ¿Ayudarla? ¿Con qué intención? No podía evitarlo. Había vivido demasiado tiempo entre miradas interesadas y promesas vacías como para confiar ciegamente en un hombre tan poderoso. Durante la primera semana de clases en la academia financiada por el Grupo Montero, Valeria intentaba concentrarse en los movimientos, en las posturas, en los ritmos. Pero cada vez que pensaba en su patrocinador, sentía que no sabía dónde pisaba. Había algo en esa historia que no cerraba. Entonces decidió hacer algo que nunca había hecho: buscar información sobre Alejandro Montero más allá de los titulares. Pasó una tarde entera en una biblioteca pública, frente a una vieja computadora. Tecló su nombre. Aparecieron cientos de resultados: empresario visionario, inversor joven, herencia millonaria, premios, y entonces una noticia antigua, casi escondida. Joven Alejandro Montero, huérfano criado en institución estatal, hereda la empresa de su tío tras accidente fatal. Valeria frunció el ceño. No había familia directa, ni padres, solo un tío. Siguió leyendo. A los 8 años, Alejandro perdió a sus padres en un accidente de carretera. Fue criado en un orfanato hasta los 15, cuando su tío lo adoptó y lo introdujo en el mundo de los negocios. 3 años después, ese mismo tío falleció de forma repentina y Alejandro asumió el liderazgo. Solo tenía 18 años. La información la golpeó como una ráfaga de viento helado. Alejandro también sabía lo que era perder. También había estado solo. Por primera vez entendía por qué alguien como él podía haberla visto. De verdad. Ese mismo día, mientras salía de su clase, lo encontró esperándola en la puerta, sin escoltas, sin traje, solo un abrigo gris y una mirada serena. ¿Puedo invitarte a caminar un momento?, preguntó él. Valeria dudó, pero asintió. Caminaron por una calle arbolada, en silencio, hasta que ella no aguantó más. ¿Por qué me ayudaste? Alejandro respiró hondo antes de responder. Porque cuando te vi bailar, me vi a mí mismo. Usted no sabe lo que es vivir como yo. Tienes razón, pero sí sé lo que es bailar para no romperte por dentro. Ella lo miró, sorprendida. Viví 10 años en un orfanato, continuó él. No tenía familia, ni amigos, ni un futuro claro. Y cada vez que sentía que ya no podía más, bailaba, a escondidas, en el patio, entre las sombras. Nadie me miraba, pero en ese momento me sentía vivo. Valeria bajó la mirada. Por fin entendía el silencio detrás de sus ojos. No quería que supieras que era yo, agregó. No quería influenciar tu decisión, solo quería darte una oportunidad que yo habría deseado tener. Los dos se detuvieron en una esquina. El sol bajaba y el viento movía las hojas con delicadeza. Había un respeto mutuo, una historia compartida sin haber sido dicha del todo. Gracias, susurró ella. No me agradezcas, solo no dejes de bailar. Esa noche, Valeria regresó a casa con el pecho lleno. Por primera vez, la figura de Alejandro ya no era la del hombre lejano y poderoso.
Ahora lo veía como un sobreviviente, como alguien que, como ella, había aprendido a convertir el dolor en movimiento. Pero el camino recién comenzaba. A la mañana siguiente, recibió una llamada de la oficina central. La invitaban a participar como artista invitada en un evento empresarial importante. Sería su primera presentación oficial como bailarina profesional. Valeria colgó el teléfono y se quedó en silencio. Las lágrimas comenzaron a caer, sin prisa. No de tristeza, sino de certeza. Estaba ocurriendo. Estaba construyendo algo nuevo, con sus pasos, con su historia. Esa tarde, Alejandro le envió una única frase por mensaje. No bailes para ellos, baila para ti. Lo demás llegará, solo. Y ella entendió que, aunque no sabía qué iba a pasar a partir de ahí, ya no tenía miedo. El auditorio estaba lleno. No era un teatro gigantesco ni un escenario internacional, pero para Valeria, aquel lugar se sentía como el centro del mundo. Era el evento anual del Grupo Montero, una gala corporativa donde se celebraban logros, se presentaban nuevos proyectos y por primera vez se incluía una actuación artística especial, la de ella. Habían pasado semanas desde la beca, desde 1900, las primeras clases, desde aquella caminata reveladora con Alejandro. Pero algo dentro de ella seguía siendo el mismo, el deseo de expresarse sin miedo. Y ahora tenía la oportunidad de hacerlo, ante cientos de personas. Detrás del escenario, su hermana menor la ayudaba con el vestido. ¿Estás nerviosa?, preguntó. Sí, pero esta vez no es miedo, es emoción. Valeria se miró en el espejo. Llevaba un vestido blanco, sencillo, de tela ligera. No había brillo, no había extravagancia, solo ella y su historia en cada hilo. Cerró los ojos y recordó todas las veces que bailó sola, en silencio, cuando el mundo parecía no verla. Ahora, el mundo estaba mirando. En la primera fila, entre los directores y ejecutivos, Alejandro Montero esperaba en silencio. No aplaudía, no hablaba, solo observaba. Había logrado mantenerse al margen, dejar que ella tomara cada decisión, cada paso, sin intervenir, porque entendía que los verdaderos líderes no se imponen, acompañan. El presentador anunció su nombre. Con ustedes, Valeria Torres, bailarina, soñadora y ejemplo de lo que ocurre cuando alguien se atreve a no rendirse. Las luces se atenuaron. La música comenzó, y Valeria salió al escenario. Su danza no era perfecta, no tenía la técnica pulida de los profesionales, ni la precisión milimétrica de una academia de élite. Pero tenía algo que nadie allí podía fingir: verdad. Cada movimiento era una historia, cada giro, una herida cerrándose. Cada mirada al público, una confesión silenciosa de que había llegado allí no por suerte, sino por coraje. La sala se sumió en un silencio que parecía protegerla. Nadie tosía, nadie murmuraba, solo estaban ella, su cuerpo y la melodía. Cuando la música terminó, el aplauso no fue inmediato. Hubo 3 segundos donde el aire se sostuvo, como si todos tuvieran que volver a respirar. Y entonces estallaron las palmas. Fuerte, largo, emocionado. Valeria sonrió. No se inclinó como los artistas consagrados. Solo juntó las manos en el pecho y miró hacia donde estaba Alejandro. Él la miraba también. No sonreía ampliamente, pero sus ojos brillaban. Minutos después, en el hall principal, comenzaron a llegar personas para felicitarla. Empleados, directores, incluso desconocidos. Pero entre todos, Alejandro esperó el momento justo para acercarse. «Estuvo hermoso», dijo con voz baja. «Gracias por creer en mí antes de que yo lo hiciera», respondió ella. «Solo encendí la luz. Tú ya brillabas. Un fotógrafo de la empresa les pidió una foto». Valeria dudó, pero Alejandro la miró. «¿Te molesta que te vean conmigo?», preguntó en tono suave. «No, ya no. Porque ahora sé quién eres. ¿Y quién soy yo?».
La imagen quedó registrada, la joven que bailaba sola después del turno, y el CEO que un día decidió mirarla desde las sombras, pero esa noche no. Había sombras, solo luz. Días después, el video de su presentación fue subido al canal oficial del Grupo Montero. En menos de 48 horas superó el 1.000.000 de visualizaciones. El título decía, La camarera que bailó con el alma y terminó inspirando a una empresa entera. Los comentarios se multiplicaban. No puedo parar de llorar. Así se empieza de nuevo. Gracias por recordarme que los sueños no tienen uniforme. Valeria no buscó más aplausos. Continuó con sus estudios, con su trabajo parcial, con el cuidado de su madre. Pero ahora caminaba distinto, con la espalda recta, con los ojos firmes, porque sabía que ya no era invisible. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba su habitación, encontró un cuaderno viejo donde solía anotar sus pensamientos. En la primera página leyó una frase que había escrito años atrás, en un momento de tristeza. Nadie me ve cuando bailo, y tal vez está bien así. Sonrió. Y al lado escribió una nueva. Ahora bailo, porque alguien sí me vio. Y yo también me vi. Y así comprendió que todo lo vivido, las noches en silencio, las humillaciones, el cansancio, el miedo, no habían sido en vano. Habían sido el prólogo, porque lo que parecía un final feliz era, en realidad, el comienzo de su verdadera historia. A veces, lo único que una persona necesita no es fama, ni riquezas, ni aplausos, sino que alguien la mire con sinceridad y crea en su valor, incluso cuando ella misma ha dejado de hacerlo. Valeria no cambió el mundo con su baile, pero cambió su mundo, porque entendió que la fuerza no está en ser perfecta, sino en atreverse a ser vista, incluso cuando duele. Y tú que estás viendo esto, recuerda, no importa de dónde vienes, sino hacia dónde te atreves a bailar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos reales, conmovedores, llenos de lucha y esperanza. Historias que tal vez se parecen un poco a la tuya. Activa la campanita para no perder ninguna, porque la próxima historia también puede inspirarte a ti.